Bienvenidos a la tercera temporada de Tu Salud con Plan Vital. Este es el segundo episodio de 3 capítulos especiales en los cuales estamos hablando de hábitos saludables y de cómo mejorar tu estilo de vida. Así que no te olvides de seguirnos en nuestra página web planvital.es y también en nuestras redes sociales como @planvitales. Soy Solange Córdoba y comenzamos. La expectativa de vida ha aumentado en las últimas décadas, pero la longevidad no siempre se traduce en calidad de vida. Factores como la alimentación, el sedentarismo y el consumo de azúcar impactan directamente a nuestra salud. Por eso, el día de hoy vamos a hablar sobre estos temas, especialmente de cómo vivir más, pero vivir con calidad de vida. Por eso nos acompaña nuevamente la doctora Belén y también Julio Tarré, quienes van a estar acompañándonos en este segundo episodio para hablar de estos temas muy importantes. Así que bienvenidos una vez más a los micrófonos de Plan Vital. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar primero hablando un poco de cómo ha cambiado esta expectativa de vida en estos últimos años, si tiene estadísticas sobre el tema y qué factores han influido en ello. Sí, son muchas las razones, desarrollos científicos, tecnológicos, medicinas, en fin, por varias razones la expectativa de vida se ha incrementado en los últimos años y yo diría que de manera considerable, porque en los últimos, en las últimas 2 décadas, el incremento ha sido casi de 10 años. Entonces, ahora ya llegamos cerca a los 80 años como expectativa de vida y esas son buenas noticias, pero también pueden ser noticias preocupantes, porque todos estamos felices de vivir más, pero si es que no vamos a estar bien, ahí viene un cuestionamiento. Y creo que todo lo que hemos hablado en el primer podcast y en este que estamos comentando, creo que nos hace que nos cuestionemos cómo está siendo nuestro estilo de vida y si es que ese estilo de vida nos permitirá llegar a la tercera edad o tal vez a ser personas longevas, pero con calidad de vida. Y aquí me gustaría conocer un poco la percepción o lo que piensa del área médica también. ¿Qué hábitos son claves para un estilo de vida, pero largo y saludable? Sí, bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente, hay factores muy puntuales determinantes: la alimentación, la actividad física, factores de riesgo como el tabaquismo, el alcohol, también factores ambientales, sociales, mentales también. Pero creo yo de que lo fundamental, y creo que los pilares, es la alimentación y dejar a un lado el sedentarismo. Si empezamos por ahí, creo que tenemos ya la mitad ganada, por así decirlo. Una alimentación balanceada, equilibrada, que tenga todos los complementos necesarios para poder tener una vida saludable es primordial. Actividad física, el sedentarismo hay que dejarlo al lado. Por ejemplo, hacer una caminata de 30 minutos, subir escaleras, bajar escaleras, jugar con nuestros hijos, que muchas veces lo vemos como simplemente algo rutinario, pero no, también nos ayuda a nosotros y también a ellos. Y principalmente eso, chequeos médicos y evitar la obesidad, tener muchos cuidados en cuanto a evitar síndromes metabólicos, algún tipo de patologías o enfermedades crónicas como la hipertensión. Entonces es como un conjunto de cosas que nos van a ayudar, pero sobre todo si empezamos por alimentación y sedentarismo, dejarlo a un lado, empezamos súper bien. Y tomando esa respuesta de ello, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que hay que estar observando, que hay que estar prevenidos para no llegar a una enfermedad grave? Actualmente se habla mucho sobre el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es como el preámbulo a las enfermedades crónicas. Un síndrome metabólico está compuesto, lo podemos determinar por muchos factores: hipertensión arterial, una glicemia elevada, perímetro abdominal ha aumentado de tamaño por la grasa corporal que tenemos, un índice de masa corporal también alto, TGO, TGP, las enzimas hepáticas elevadas, triglicéridos, colesterol elevado. Entonces, todo es un conjunto. Y entre más factores lo cumpla una persona, está con mayor riesgo de sufrir una hipertensión arterial, o ser un diabético más adelante, o sufrir alguna dislipidemia. Entonces,
Basándonos en eso, con esos factores que tenemos, lo podemos evitar o tener un cuidado de no cumplir con esos factores o con esos criterios para que nos lleve a una enfermedad crónica. Y eso sería lo fundamental, creo yo. Y creo que también aquí el azúcar asumo que juega un papel bastante crucial Sí. en toda esta parte de nuestro metabolismo. Sí, es crucial. Como se habló en algún momento en el otro podcast, el azúcar es muy perjudicial en nuestro organismo. A veces lo tomamos muy a la ligera, pero el azúcar prácticamente es adictiva. Si lo vemos desde un punto de vista es como una droga. Y aparte de esto aumenta los radicales libres y esto de que a su vez produce muerte celular a largo plazo. Entonces, y no tan solamente, a veces hablamos de radicales libres a nivel de piel, del skincare y todo esto, pero también a nivel de órganos afecta mucho. Va matando las células del cuerpo, de los órganos. Entonces, vamos a tener una muerte celular acelerada, vamos a tener un tipo de afectación mucho más adelante. Y justamente este tema del azúcar, de hablaba mucho Julio cuando decía que hay que controlarnos. Por ejemplo, si nos comíamos 3 postres al día, por lo menos 1 a la semana, irlo disminuyendo. ¿Qué piensa usted al respecto de estos hábitos que a largo plazo nuestro metabolismo va a funcionar mucho mejor? Yo creo que debemos primero abrirnos a entender qué es lo que pasa con nuestro organismo y tomar decisiones, porque no hay nada más inteligente que analizar eso y tomar decisiones correctas. Porque si es que nos hacen la pregunta, tú, después de conocer todo lo que hemos hablado, ¿te meterías en un proceso de prevención? La respuesta va a ser siempre sí. ¿Por qué razón? Porque después nos van a pasar una factura, y una factura bastante complicada en términos de salud. Entonces es preferible, como hemos hablado también, no irse al extremo de vivir una vida martirizándonos, pero sí tomar decisiones para poco a poco ir cambiando nuestros hábitos a unos hábitos saludables. Entonces creo que eso primero lo tenemos que entender. El azúcar, por ejemplo, normalmente es una montaña rusa en nuestro organismo. La concentración de glucosa en la sangre, esto lleva a muchas consecuencias, peso, el desarrollo de hormonas o la falta de hormonas, la famosa resistencia a la insulina. Es decir, hay una serie de factores que eso causan unos problemas muy graves. Entonces, si nosotros conocemos cuáles son esas consecuencias, el seguir con una vida desordenada ya es una decisión nuestra, pero lo más inteligente que podemos hacer es cambiar. Cambiar y dar el primer paso, sobre todo, dar el primer paso a tener estos hábitos saludables. Pero también quiero hablar, doctora, sobre la obesidad. ¿Qué relación tiene la obesidad y las enfermedades crónicas? Está muy relacionada, porque si tenemos a un paciente que es obeso, generalmente viene acompañado de otros factores más. Por lo general, el paciente obeso no viene solo, ya viene con un desajuste a nivel ya hormonal, ya viene con un desajuste y siempre hay algo atrás. Una mujer obesa, por lo general, tiene algún tipo de desajuste hormonal, un ovario poliquístico por el que está ocasionando algún desajuste hormonal, y por tal motivo hay una obesidad, la cual ya no depende muchas veces de ella, sino por lo que consuma, sino por la parte hormonal de ella. Ya sus células se van a comenzar a mover de una forma diferente, por así decirlo. Y está relacionadísimo. El paciente hipertenso, por lo general la persona que se alimenta mal, que consume mucha sal, que consume mucha grasa, va a ser hiperlipidémico también. Va a estar relacionado también un diabético, la obesidad. Están muy estrechamente unidos. El paciente, casi en un 90%, el paciente hipertenso tiene un problema de obesidad o sobrepeso. El paciente diabético igual, digamos, y también depende del grado. Hay pacientes diabéticos que no todos son obesos, hay pacientes diabéticos en cambio que son el lado opuesto. Son personas muy delgadas. Y es más, uno de los síntomas de la diabetes muchas veces es la pérdida de peso. Cuando se levanta muchas noches a orinar, la pérdida de peso que tienen, digamos, son algunos síntomas, pero por eso hay que estar pendiente y viendo nuestros cuerpos cómo van funcionando en cuanto a eso.
Y eso es parte de la prevención que hablábamos en el primer episodio. Ahora quiero hablar un poco del tema de alimentación. Esto lo vamos a enfrascar muchísimo más y hablarlo más extensamente en el siguiente episodio. Pero ahora traigo la pregunta de cómo podemos mejorar nuestra alimentación sin recurrir a dietas restrictivas. Pienso yo de que lo debemos hacer de una manera paso a paso. No irnos de un extremo a otro. Ni comer poco ni comer mucho, sino hacerlo de una forma equilibrada. Y sobre todo buscar asesoría, porque a veces no conocemos nosotros el tipo de dieta que nos hace falta en nuestro cuerpo. Hay que ir a un médico y que nos derive con un nutricionista o con algún tipo de especialista que nos pueda dar ya una dieta. Un endocrinólogo también trabaja con ese tema, pero pienso yo de que es paulatino. Digamos, hay que hacer cambios y mejoras de manera paulatina. Y sobre todo escuchar a nuestro cuerpo, porque también pide a nuestro cuerpo ciertos alimentos que necesitamos. Verduras, proteínas, carbohidratos, frutas. Si comenzamos a consumir frutas en las mañanas o en las tardes, nos ayuda a nuestro proceso digestivo, nos ayuda en muchas cosas que tal vez no lo entendemos todavía. Y hablando también de este tema de la longevidad como tal, el estrés a veces se ve en las personas a nivel físico que te envejece más. Y ahí sí quisiera, Julio, que me comparta su opinión, ¿qué impacto tiene el estrés en la longevidad? Tremendo, un impacto muy fuerte. Yo estaba, mientras le escuchaba a la doctora, recordaba algunas cifras que pude ver de la Organización Panamericana de la Salud. Se habla de que está llegando a más o menos 1.500 millones de personas en el mundo con hipertensión. Eso quiere decir más o menos el 20% de la población. Y lo más terrible de todo es que la mitad al menos no lo saben. Entonces, claro, ese es un problema porque es una enfermedad silenciosa que va a seguir aumentando hasta llegar a consecuencias muchas veces gravísimas. Si es que hablamos del ejercicio físico, recordaba una estadística que 1 de cada 6 personas es totalmente sedentaria. Eso estamos hablando de que es más del 20% de la población. Hablamos de que en países como Estados Unidos, el 50% de los adultos son obesos o tienen sobrepeso. Y si nosotros analizamos todo esto, son por estilos de vida. Esas son consecuencias por el estilo de vida que llevamos. Ahora el impacto de la comida rápida, de la comida chatarra, del sedentarismo, pero desde los niños, por los famosos dispositivos móviles, por los juegos, por una serie de cosas. Entonces hay muchos niños que crecen ya con esos hábitos que no son los mejores y realmente desde muy temprana edad están afectando mucho su salud. El estrés es un enemigo en todo momento. Otra estadística, 9 de cada 10 personas del año anterior sufrió de estrés. Por algo, por cualquier razón. Pero 4 de esos 10 tienen estrés crónico. Entonces ya es una patología que hay que tratarla con profesionales y saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. El estrés no es amigo ni va relacionado con un buen vivir para la tercera edad. Es más bien todo lo contrario. Entonces va a afectar muchísimo a las personas ya que pasan la tercera edad y que lleguen a los 70, 80 o más años. El estrés les va a pasar una factura muy, muy fuerte. Y eso es lo que no queremos. Lo que no queremos porque cuando se vive en niveles de estrés altos o incluso en el día a día, que incluso las personas que trabajamos, que estamos enfrente de una computadora, solucionando problemas diarios del trabajo, el estrés nos puede consumir sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. Así que por eso es importante el tema de la prevención, como hablábamos en el primer episodio. Ahora, como para ya ir culminando este segundo capítulo,
¿Qué acciones, doctora, podemos tomar desde hoy para cuidar esta salud metabólica? Lo que se debe de implementar es, siempre digo lo mismo, dirán, ¿no? Pero la conciencia, la obesidad, el sobrepeso. Si nos ponemos a pensar, yo siempre veo esa parte cuando llego a un lugar, estamos en un restaurante y si se pueden ver a su alrededor cuántas personas están con sobrepeso o son obesas. Y se van a dar cuenta que es más o menos el 80%, o si no es más en algunos casos. Empezando por ahí, viendo cómo estamos con nuestro peso, es un buen comienzo, creo yo, en nuestras familias. Tal vez vemos al niño pequeñito que está gordito y le vemos, es que está súper bien, está bien alimentado, y muchas veces no es así. Son niños que no se alimentan bien, que probablemente toman coladas o no tienen una alimentación equilibrada, entonces por tal motivo van a tener algún tipo de afectación, sobrepeso u obesidad. Pienso yo que empecemos por ahí, creando conciencia, identificando y viendo qué es lo que pasa en nuestro entorno. Y a mí realmente sí, yo les pongo, háganlo, vayan a cualquier lugar donde estén, es más, aquí en el trabajo, en la oficina, vean a su alrededor cuántas personas están con sobrepeso y cuántas están con un peso, un índice de masa corporal normal, y se van a dar cuenta de que casi en un 80% están con sobrepeso o ya son obesos. Entonces, empecemos por ahí. Los controles, chequeos periódicos dentro de las empresas, como mencionaba Julio, yo sí pienso que se debe implementar de manera muy estricta los chequeos ocupacionales. Es algo que se debe manejar de una manera muy metódica, el tema de identificar los colaboradores que son vulnerables dentro de una empresa, los obesos, embarazadas, personas con enfermedades catastróficas. Entonces, empecemos por ahí, identificando qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, implementando cosas nuevas, hagamos cambios, porque con cambios pequeños podemos mejorar. Si tal vez me tomaba 3 tazas de café, y lo digo por experiencia propia, en el día me tomo 4 tazas de café, lo disminuyo, o le quito el azúcar, ya no le pongo 3 cucharadas, sino le pongo tal vez 1. Entonces es un paso a paso, es poco a poco, pero hay que ser conscientes de lo que estamos viviendo actualmente, que estamos ya en un tipo ya algo a nivel mundial, que hay una obesidad que nos está consumiendo a nuestros niños. También vean a los niños, cuántos niños tienen obesidad, que es algo que es muy preocupante. Entonces, pienso yo que eso primero, observar, identificar y tener conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y Julio, ¿alguna recomendación final que quiera darle a nuestra audiencia para vivir más y mejor? Sí, me gustaría decir muchas cosas, pero me voy a centrar solo en la alimentación que hemos conversado, que puede ser el origen de algunos problemas metabólicos o que por ahí puede empezar. Muchas personas piensan que el problema con la nutrición es lo que se come, pero son otras cosas que también hay que tomar en cuenta. Desde cuánto se come, ¿sí? Porque hay personas que dicen, yo estoy alimentándome saludable porque me tomo 3 jugos, y realmente 3 jugos de naranja son tal vez 12 naranjas, y la glucosa que me estoy metiendo a mi cuerpo es impresionante. Entonces no necesariamente el tomarme 3 jugos de naranja me está haciendo bien, sino todo lo contrario. Entonces no es solo lo que como, sino cuánto como, e inclusive cómo como, porque esa es otra cosa que es importantísima. Hablando de las empresas, las personas se han acostumbrado a almorzar en 5 minutos, en 4 minutos, y eso es tremendo porque los sentidos no alcanzan ni siquiera a procesar muchísimas cosas, ni siquiera a sentir la comida, a disfrutarla. El cerebro no alcanza a mandar la señal de ya has saciado tu hambre. Entonces yo sigo comiendo y entonces es importante inclusive el cómo estoy comiendo, pausas en la comida, tratar de comer, ojalá cuando se pueda, no en 4 minutos, en 5, sino por lo menos en 10, subir a 12, a 13, a 15. Y es un tema, ojalá podamos llegar a comer en 20 minutos, saboreando, dejando los cubiertos, conversando. Es decir, todo eso es un proceso que me lleva también a controlar lo que estoy introduciendo a mi organismo y la cantidad también.
Entonces son muchísimas cosas. Lo importante es entender el mensaje de la prevención, el mensaje de los hábitos saludables, del cambio de comportamiento y de la transformación que necesitamos para vivir una vida feliz. Y una vida más larga. Sí. También. Así que bueno, hemos concluido este segundo episodio. Muchísimas gracias, doctora Belén, Julio, por habernos acompañado. Vamos a tener un tercer episodio en el cual van a estar nuevamente con nosotros para hablar sobre el tema de nutrición. Así que los esperamos en el siguiente capítulo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @planvitals y nuestra página web planvital.es. Recuerden que nuestra salud está en nuestras manos, así que nos vemos en el próximo episodio. Chao.